Sesión más semanal de mercado, de repaso de mercado, y vamos a ver las novedades, tanto en Estados Unidos como en Europa, pero sobre todo vamos a ver temas de China. Vamos a ver temas de China, vamos a ver advertencias de aquellos arquitectos del antiguo orden económico y mundial, como el señor Kissinger, han advertido sobre los peligros de esa polarización que llevamos meses hablando en estos reportes entre China y Estados Unidos. Vamos a hablar de cosas más concretas. Vamos a revisar también el movimiento que ha tenido el yuan, que cada vez está más fuerte y que esto, bueno, va acompañado de datos macro de China bastante buenos y por eso es normal. La bolsa china además ha tenido una fuerte subida, para mi sorpresa, recientemente también. Bueno, lo han tenido casi todos los mercados, porque cuando veamos Estados Unidos vais a ver el S&P 500 que ha sido una auténtica locura lo que ha hecho. Pero en el caso de China lo particular es que los datos macro están muy por delante. De hecho, uno de los artículos que os he traído hoy, que es de Financial Times, nos habla también de cómo, de ser así, de prolongarse, se habría juntado una concatenación de eventos con todo el tema del COVID y todo lo que ha pasado desde prácticamente enero, que están trayendo, aparentemente, porque luego hay que revisar si China está dando datos válidos o no, pero una recuperación en datos macro bastante notable en China, que iría acompañada por un aumento de la demanda del yuan porque entra inversión dentro de China y eso hace que se demande más su moneda. Y esto es peligroso porque el yuan es una moneda bastante volátil y muy interventiva. Por lo tanto, el riesgo que corres al invertir en yuan es que si el gobierno decide rebajarlo, como ha hecho durante los últimos años, pues cada vez que rebajan yuan lo que están haciendo es recortar parte del rendimiento de tu inversión. Tú inviertes en dólares o en euros sobre yuan y cuando el yuan lo rebajan un 4%, lo que estás haciendo es perder el 4% de lo que habrías conseguido rentabilizar. Es decir, para cuando los retires esos yuanes valen 4% menos que antes y por lo tanto consigues un 4% menos de capital del que habías invertido. ¿Se entiende esto, no? Vamos a ir al tema y os empiezo a contar un poco qué traigo para hoy. Entonces decía, lo número uno, lo primero que traigo es hablar de que el yuan ha tenido la mayor subida en 15 años y que la bolsa china también ha pegado un zambombazo, un repunte fuerte interesante en la bolsa de Shanghái. Pero con eso, que veremos al detalle y veremos exactamente los datos de China que han ido bien, con eso pasaremos al tema que se acaba de Ciro Hedge, que era la advertencia que hacía Kissinger, un tipo que ha sido de la vieja escuela de la diplomacia, un estratega mundial, el que negoció con la OPEP el petrodólar, la creación del petrodólar en los años 70, pues este tipo es el que ha advertido de que las relaciones entre Estados Unidos y China deben ir despacio y con cuidado porque no se pueden permitir una destrucción mutua, por decirlo así, y va muy en la línea con lo que en la semana pasada comentamos. La semana pasada dimos auténtica dinamita en el reporte porque hablamos precisamente en palabras del exministro de Australia, primer ministro de Australia, el ex primer ministro de Australia hablaba directamente de cómo realmente China tenía varios puntos en concreto de confrontación directa o de guerra abierta con Estados Unidos que no eran solamente la comercial, que también era la financiera y la tecnológica, como es obvio. Y de hecho, eso se va a completar con el reporte esta semana porque esta semana vamos a hacer un reporte en el que hablaremos, en palabras de funcionarios de la Unión Europea, de cómo se prepara Europa para lo que está por venir, en el sentido tecnológico, que es esa economía 4.0 que hemos dicho, o 3.0 en alguna ocasión, que en realidad es una cuarta fase del desarrollo, la cuarta revolución industrial lo llaman, ¿no? Que es cómo la tecnología va a salir con todo esto. Y de hecho, a ese tema pasaremos después. Para la parte del final os hablaré directamente del lanzamiento del e-yuan, del yuan digital, de un experimento que va a hacer China en una población en concreto. Pero también hablaremos de cómo Boris Johnson en sus últimas declaraciones que hizo durante la semana pasada nos ha dado ya a entender que nada de lo que está pasando es temporal, nada de lo que está pasando está considerado como algo, diríamos, accidental, que viene por parte de la crisis pandémica, sino que, en todo caso, al revés, gracias o debido a la situación actual, vamos a empezar a orientarnos en una dirección muy concreta. Esto ha llegado para quedarse. Y entonces, vamos a leer esto entre líneas y vamos a través de un artículo que, joder, ¿cómo se llama realmente el blog este donde sale este tipo de... Bueno, ahora lo veréis, cuando lleguemos al artículo veréis la fuente, pero se me acaba de ir de la cabeza, creo que es Spot News o algo así se llama. Luego lo veremos, ¿vale? Pero que de vez en cuando tienen auténticos pelotazos en las noticias que sacan, porque sacan noticias que la verdad que no sé cuál es el origen del blog,
o del canal de noticias, mejor dicho, del feed, pero a veces tiene noticias muy crudas y está bastante interesante esa web, por eso estoy suscrito al noticiero. Bien, entonces, la transformación digital de Europa, el gran reset dicho, o mejor dicho, entre líneas en el discurso de Boris Johnson, porque nos va a dejar entender que todo lo que está pasando ha llegado para quedarse y que toda la digitalización social que estamos viviendo es sencillamente la bienvenida a la nueva realidad, a la nueva normalidad, que también lo llaman, es decir, todo está codificado. Y por eso este Spot News que vamos a sacar luego, una de las cosas que hace es bromear con el tema de que aquellos que son tildados de teóricos de la conspiración, según van pasando los meses, parecen ser los únicos racionales en todo lo que está ocurriendo. Y cada vez cuesta más no empezar a considerar esas teorías como que todo esto en realidad es fruto para un cambio social radical y tecnológico de la población, que todo eso no es una teoría, sino que realmente a los hechos hay que remitir, si viendo lo que está pasando acaba siendo una realidad. Y en todo caso, los que quedan relegados son aquellos que siguen tratando de ceñirse a, no, esto es accidental, no, esto está pasando de forma temporal. ¿Por qué? Porque no hay una base o un discurso científico severo y estable detrás de todo esto, sino que lo que hay son contradicciones constantemente por parte de autoridades, que en teoría son las autoridades sanitarias globales, que es la OMS, y continuos vaivenes en las decisiones gubernamentales en diferentes países al respecto de esto. Y ahora ya por fin, esta misma semana, de hecho ha sido hoy o las últimas 24 horas, la OMS, un asesor de la OMS en Europa, ha dicho que cree que la estrategia de confinamientos no es la correcta para resolver el tema. Y claro, es cada vez más evidente y cada vez hay más voces diciendo que en realidad la situación actual va a producir quizá más daños, no solo los económicos que se citaron desde el principio, que fue Donald Trump uno de los primeros en decirlo, moriría más gente a causa de la crisis que va a provocar esto, que del propio virus si nos quedamos encerrados y ejercemos el lockdown. Pero otros también ahora lo que están diciendo es que es un hecho concreto, que gente que tenía enfermedades crónicas o patologías que no han podido ser tratadas porque le han suspendido los servicios sanitarios, esa gente pues o bien ha fallecido o ha empeorado su condición, incluso gente que no ha podido ser diagnosticada de otras enfermedades porque están saturados los servicios sanitarios. Luego es evidente que afecta esa saturación al resto del nivel de vida del resto de la población. Vamos entonces a entrar en materia para que veáis un poco lo que traigo hoy. Y mi contacto está aquí, ahí está el correo electrónico. Vamos a mover un poco la pantalla para que lo podáis ver. Pero ahí está el correo electrónico, ¿lo veis? Entonces, el correo electrónico, la cuenta de Twitter, la cuenta de YouTube, tanto Susco de España como Brújula de Mercados, o la cuenta directamente de Instagram, para que podáis seguir el contenido que voy publicando a través de la cuenta de Instagram de Susco. Todo lo que veo interesante a nivel de mercado, os lo voy colgando en estas redes sociales. Así que suscribiros a los canales porque así os llegan por distintas vías. No siempre es lo mismo lo que publico unas y otras porque hay ediciones, hay cortes, etcétera, pero en mi opinión, Brújula de Mercado y Susco de España son los que tienen prácticamente todo el contenido que voy subiendo. Instagram tiene un poco más de dificultades porque ya sabes que te deja en IGTV, te deja meter solamente 50 minutos, creo, menos de 60 minutos y por lo tanto a veces hay cortes. ¿Vale? Cuando puedo, pues os edito más de uno y os subo varios vídeos a Instagram en la misma semana, pero en general siempre hay dos ediciones, gráficos y comentario de mercado. Ahora estamos en la parte de comentario de mercado, como ya sabéis muchos, pero esa parte es la que es más extensa porque gráficos en realidad vamos al grano. O sea, el tema está en comentario de mercado, lo que nos hace es entender dónde estamos y saber el contexto de lo que está pasando. No vamos a confiar en el euro si vemos que las cosas van así o asado. Vamos a confiar o no en el dólar según cómo evolucionan los datos macro, cómo evoluciona la postura de un candidato u otro a la Casa Blanca, qué impacto tiene esto sobre los mercados financieros y la economía en general. De hecho, es algo que la semana pasada dimos un repaso sobre cómo afectaría a un candidato u otro. Y esta semana, de hecho, he visto mucho texto, luego veréis, pero en las declaraciones de funciones de la Unión Europea, de nuevo se habla todo el rato de tecnología y de green, de verde, porque vemos que realmente es como la sensación que tengo y comparto con vosotros aquí, ¿vale? La sensación que tengo es que pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, esto ya está decidido. Hablando claro. Gane Trump o no, esto ya está decidido. ¿Se soluciona la pandemia o no? Esto ya está decidido. La inversión en Green Deal, lo están diciendo políticos y burócratas, grandes burócratas,
lo están diciendo desde el principio. El programa de Biden va enfocado a un gasto en Green Deal. El de Europa va enfocado también en eso. Los programas de recuperación de la crisis COVID van enfocados a, ya lo hemos dicho aquí, los hemos leído textualmente, declaraciones de la Comisión Europea, son tratar de orientar esos fondos a startups, a nuevos proyectos, pero que van sobre todo a energías renovables y también a tecnología. Entonces ya sabemos que esto es el futuro, que lo van a meter por ahí y que todo lo demás es transitorio. ¿Que gana Trump las elecciones? Bueno, no sabemos cómo, pero ya se irá viendo. Pero vamos, que el tema está en que a nivel global se va a hacer así. Vale, que no gana Trump las elecciones, da igual, no importa. Europa, esté el partido que esté, ¿qué más da? Si Europa no lo dirigen los partidos políticos, lo dirigen un colectivo de burócratas dentro de la Unión Europea. Eso lo sabemos, no estoy diciendo nada nuevo. No igual a qué partido estés votando, la política fiscal de la Unión Europea no ha cambiado ni con Syriza en Grecia, ni con Liga Norte en Italia, pese a que Liga Norte trató de cambiarlo, ni con Podemos PSOE en España. Digamos que estos van a hacer lo que se les vaya diciendo y punto. Si algún gobierno se atreve a rebelarse, pues sería casi una muestra de soberanía nacional y eso no existe ahora mismo en la Unión Europea. Y bueno, ya sabéis que los mercados financieros están más que de sobra contemplados en todos sus aspectos. Es tridimensional la visión que damos en el reporte porque tocamos todos los palos. Estamos tocando temas financieros, temas presupuestarios, temas fiscales, temas monetarios y temas políticos. Todo mezclado en un cóctel. Es una coctelera que te pones delante. Aquí yo soy el barman, te echo los ingredientes, lo mezclo y cada semana pues vienes y pruebas el cóctel que voy preparando de mercados para ver pues si te va gustando o no. Hay gente que le gusta, hay gente que ya encuentra las tardes de los martes su rincón donde se va a pasar la tarde del martes, que es eso, como he dicho más una vez, tu jarra de cerveza o tu jarra de café, porque para esto más bien te hace falta una jarra de café para ir siguiendo contenidos de este tipo, porque la verdad es que son temas que se van poniendo cada vez más interesantes. Y de aquí a las elecciones va a ser una auténtica noria. Va a ser un tobogán o va a ser una montaña rusa, mejor dicho, porque seguramente hay más de un truco en la manga por ahí escondido que va a ir ocurriendo a lo largo de este tiempo. Los canales los hemos visto antes, pero los tenéis aquí también, ¿vale? Susquote de España y Brújula de Mercado. Y vamos entonces ya a meternos en materia. Bien, entonces empezamos el comentario semanal, financiero, político, económico, como lo quieras llamar. Pero empezamos todo esto hablando de qué está pasando con las cifras macro en China. Tal parece que todo el follón que se ha montado y toda la crisis que estamos padeciendo, y creedme, estamos viendo la punta del iceberg, porque todo esto, claro, va a afectar no solamente al impacto económico, a tasas de paro, a la socialización de la economía a través de un macroestado, que esto está ocurriendo ya, porque estamos viendo, por decirlo así, la hoja de ruta y la agenda. Lo que no estamos viendo es qué implicaciones tendrán y cómo se integrará. Digamos que cómo simplemente esto está ahora por venir, pero parece irreversible, desde luego, y no va a cambiar con ningún partido político en Europa, por ejemplo. En el caso de Estados Unidos, hemos visto, la semana pasada lo comentábamos, los organismos que controlan la liquidez, que es la Reserva Federal, tira para adelante. La ley Kerr, que es el poder legislativo al fin y al cabo, tira para adelante con un estímulo fiscal increíble. Luego aquí lo que parece es que hay una socialización brutal de los países para evitar un crash de algo que tampoco sabemos cómo llegó exactamente, porque os recuerdo que el debate sigue estando sobre la mesa. ¿Cuál es el origen de esta enfermedad que de repente aparece en mitad del primer pacto comercial entre las dos potencias económicas más grandes del mundo? Es accidental que aparezca una enfermedad como esta, que se extiende rápida y que casualmente todos los países del mundo asumen las mismas políticas y las mismas medidas. Lo he comentado en más de una ocasión. Los estados, las naciones, tienen profesionales, expertos, doctores, epidemiólogos, virólogos, médicos, profesores de universidad, químicos, bioquímicos, de todo. Todas las naciones tienen ese tipo de expertos, pero no se junta un comité de ellos para decir qué se hace, sino que directamente hay una especie de política dictada desde fuera de cada estado que hace que todos los estados la repliquen. Y hemos visto que en algunos casos había resistencias a hacerlo. Brasil se resistía a hacer ese tipo de política con un líder excéntrico. Reino Unido al principio se resistía a hacer ese tipo de política con un líder excéntrico que después fue puesto contra las cuerdas, se enfermó, fue metido ingreso en un hospital grave, tal, y a partir de ahí Reino Unido agachaba la cabeza y tiraba con todo lo que se dijese a nivel internacional, aplicando prácticamente lo mismo. Y España probablemente la número uno a nivel mundial. España el país estrella que obedece, pase lo que pase, haga lo que haga, aunque así pueda ir camino del precipicio, lo va a hacer absolutamente todo. No sabemos cuál es el fin de todo esto, pero España lo va a acatar, aunque implique una autodestrucción. Sin embargo,
llego, después de todo este discurso que te estoy soltando y toda esta chapa, llego al punto clave. ¿Por qué estoy hablando de todo esto, amigos? Estoy hablando de todo esto porque al fin y al cabo, ¿qué pasa con China, que fue el foco donde se originó todo esto? Sabemos que China oficialmente celebró, por ejemplo, el fin de la pandemia. Vimos incluso algo que parecía quizá incluso propagandístico sin lugar a dudas, porque sabemos que es muy propagandístico, ¿no? Como todos los países, pero en el caso de China es como más evidente, es más hermético por dentro y mucho más propagandístico por fuera. Todos los países lo son, pero China es más propagandístico porque es más hermético por dentro. ¿Qué ocurre? Que China compartió en medios de comunicación imágenes de una fiesta acuática en Wuhan, el centro de la epidemia mundial, y sin embargo no había nadie con mascarillas ni nada parecido, lo habían superado entonces, ¿no? Pero el resto del mundo se enfrenta a un cambio estructural de toda su economía y de toda su sociedad. China, tal parece, quizá a lo mejor hoy estoy más pesimista de lo habitual, pero China, tal parece, se está convirtiendo en la pionera de lo que será el futuro, porque China tiene a su población muy controlada. Y China está a la vanguardia en la digitalización de todo lo que pilla. Y claro, para China es casi una ley de vida. China como Estado-nación tiene más de 1.000 millones de habitantes y dice, bueno, esto no se puede controlar poniendo un policía en la esquina y viendo a ver qué hace la gente, ni con cámaras siquiera. Esto se tiene que controlar por un macrosistema, por computadoras cuánticas, etcétera, que tengan directamente un control absoluto de transacciones y movimientos. Todo. Sería lo lógico. Ese es el futuro. Black Mirror, ¿no? 100%. ¿Y qué ocurre? Que China en esto es pionera. Pero ¿qué pasa? Que ahora estamos viendo que el impacto macro global en la economía mundial parece, y no sabemos si esto forma parte del telón propagandístico o de la realidad, que China está saliendo del barrizal, mientras que el resto del mundo se está hundiendo en guerras políticas, literalmente políticas, porque estamos viendo que la población empieza a tener ese síndrome bipolar entre esto es bueno, hay que cuidarse, protegerse, y ese síndrome bipolar de no, en realidad esto nos está llevando a la destrucción, no os dais cuenta, despertad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a analizar un poco el tema. La moneda china de China realizó el viernes su mayor repunte en 15 años, impulsada por una ola de demanda extranjera de activos chinos y crecientes expectativas de una victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de Estados Unidos del próximo mes podría ayudar a restablecer las relaciones entre las dos superpoderes. Acordaos que esto ya lo dijo Donald Trump en 2016. China está deseando que los demócratas ganen porque saben que si gano yo voy a ser la mano dura contra China. Ahora más que nunca Donald Trump diría, claro, China apoya absolutamente a los demócratas porque sabe que si gano yo soy el que ha puesto contra las cuerdas el comercio chino. Si gano yo, soy un escollo, soy un obstáculo en el camino hacia el dominio global que está teniendo China a nivel tecnológico, comercial, en relaciones políticas. No os olvidéis, si es que todo esto no se puede contar con un artículo, todo esto que os cuento es llueve sobre mojado después de años enteros de reportes que hemos hecho tratando de avisar al mundo de lo que sucedía en todos los aspectos, pero sobre todo en el aspecto global. Y no os olvidéis que en este caso hablamos incluso de la influencia diplomática política que China ejercía sobre muchos países en su radio. Y con el proyecto Belt Road Initiative, el BRI, ese proyecto lo único que hacía era ampliar el radio de influencia chino, creando más satélites alrededor de China, más países satelitales, y creando una influencia económica y comercial que llegaba, no es tontería, llegaba hasta Europa. La influencia económica de China ha entrado en Europa, ha entrado en Italia. Italia cerró un acuerdo comercial con China en 2018 creo que fue en 2018. Luego vemos cómo realmente estas influencias van creciendo a nivel mundial. Y es una locomotora, en realidad. Esto es el Titanic avanzando, es muy difícil pararlo. El renminbi en tierra, que no se había negociado desde el 30 de septiembre debido a la prolongada fiesta del Día Nacional, subió hasta 1,45% el viernes a 6,6930 por dólar. La mayor subida de un día desde que la moneda se separó del dólar en 2005. El renminbi offshore, negociado internacionalmente, se cotizó durante las vacaciones y está menos regulado. Subió un 0,9% a renminbi 6,68. Renminbi aumenta más en 15 años mientras China vuelve al trabajo. Y este es el tema, vuelve al trabajo China. China se está recuperando. Entonces, hemos visto que hay dos cosas. Las expectativas de que Donald Trump pierda las elecciones y que China vuelva a recuperar su posición influyente en el comercio, porque Estados Unidos va a decir, como esa es la postura que estamos viendo, la presión comercial hacia el resto del mundo será, si pactas comercialmente con China, olvídate de la tecnología, el apoyo, el soporte, la protección de Estados Unidos.
Somos los pioneros de Occidente y si vas a hacer acuerdos con China, estás con nosotros o con ellos. Si haces acuerdos con China, tecnología china, bien. Olvídate de nuestra tecnología, nuestras coberturas militares, nuestras coberturas de información, todo esto se pierde. Esta sería un poco la postura de un Donald Trump en la Casa Blanca. La postura de Joe Biden sería, no es la postura de Joe Biden, es la postura simplemente de la postura globalista que ha habido hasta la era de Donald Trump. Porque Joe Biden probablemente difícilmente sabe ni lo que está diciendo, entonces no tiene una agenda como tal. Joe Biden le han puesto ahí, le imprimen la hoja y le dicen, lee este discurso y punto. Y esa es como ocurre con los políticos en Europa. Los políticos en Europa patalean, dicen tonterías, etcétera, pero no van a cambiar en absoluto la agenda global de esta gente. Entonces, el viernes el índice de gerentes de compra de servicios generales de China, Caixin, una medida independiente del sector servicios, mostró que la actividad subió a su nivel más alto en 3 meses desde septiembre. Larry Hu, economista jefe para China Macquarie, señaló el aumento de las ventas minoristas y un salto significativo del 17% interanual en el tráfico nacional de pasajeros en el aeropuerto de Shanghái durante las vacaciones. Está claro que el consumo, especialmente el servicio de consumo, está mejorando, agregó. Eso contrasta con, atención, Estados Unidos, donde las autoridades todavía están luchando para contener la propagación del COVID-19 y los políticos están discutiendo en Washington sobre una nueva política fiscal de paquete de soporte. Christian Tan, directora de estrategias de mercados asiáticos de National Australian Bank, dijo que China, las autoridades mostraban una mayor disposición a dejar subir el renminbi, uno de los esfuerzos históricos para amortiguar la moneda en un esfuerzo para apoyar el comercio. Y esto es interesante porque lo que dice esta señora, que no sé quién es, pero que como es de un banco australiano, la han entrevistado y da cierta importancia al Banco Nacional Australiano, dice lo que es lógico y lo que tú también sabes y yo también sé, que es que el yuan suba, como está ocurriendo ahora mismo, es una señal de confianza en China, de aumento de la inversión dentro de China, porque no os olvidéis, aumenta el yuan cuando yo cojo como inversor en dólares o en euros, soy un inversor americano, un inversor europeo, invierto mis ahorros en China, lo que estoy haciendo es vender mi euro o mi dólar para comprar renminbi, el yuan, para poder entrar en el mercado chino. Eso es lo que hago. Para entrar en el mercado chino a invertir, tengo que comprar su moneda y por eso aumenta la demanda del yuan y es una señal de que el yuan entonces empieza a mostrar los dientes como moneda de dominio mundial. Hasta ahora es el dólar, la moneda de reserva. Pero si esto cambiase en los próximos años, el yuan empezaría a ser atractivo como moneda de reserva. Y te dice que en este caso el gobierno, de momento, la perspectiva de una apariencia de renminbi se está volviendo más estructural, ya no es solo ciclo. Entonces, digamos que dice, uno de los esfuerzos históricos para amortiguar la moneda es un esfuerzo por apoyar el comercio. Las autoridades mostrarán una mayor disposición a dejar subir el renminbi, porque las autoridades chinas lo que van a hacer es lo que han hecho siempre. Cuando el renminbi se encarece contra el dólar, se vende menos mercancía china y lo que hacen es rebajarlo. Entonces, por un lado está bien que suba el renminbi, por otro lado está mal porque dificulta las ventas chinas. Esto es como cuando Donald Trump decía que el dólar estaba muy caro, se quejaba de que el dólar estaba muy caro y que estábamos en mitad de una guerra de divisas y empezaba a acusar al resto de países y bancos centrales de abaratar su moneda. Pero cuando el dólar subía estrepitosamente, Donald Trump decía, lo veis, sube porque la gente confía en Estados Unidos, en la economía americana. Siempre hay un pro y un contra en el hecho de que tu moneda suba. Vendes menos al extranjero, pero por otro lado también evidencia mayor interés en tu economía. Y continúo. Hay una sensación de confianza que el renminbi está obteniendo más internacional, se está internacionalizando, más internacionalizado. Los flujos hacia el mercado de acciones en China han superado los 90.000 millones de rupias, 13.400 millones de dólares este año. Tendencias extranjeras a más de renminbi de 1 trillón. Flujo hacia los mercados de bonos en el año pasado, por agosto, superó los 615.000 millones de rupias, lo que eleva las tendencias extranjeras a 2,8 millones de rupias en renminbi, aumenta más de 15 años mientras China vuelve al trabajo. Entonces, de nuevo, lo que estamos viendo es que hay mayor demanda de activos chinos financieros, me da igual. Aquí, en resumen, se demandan más compañías chinas, por eso veíamos o veremos luego, lo tengo en la siguiente diapositiva, la bolsa de Shanghái subiendo, la subida que ha pegado esta última semana, ha pegado una subida fuerte, se demanda más activo chino, pero también se demandan más bonos. Acordaos que comentábamos uno de los artículos que vimos en Intereconomía con Raúl Castillo fue precisamente el artículo de cómo Luxemburgo se convierte, el exchange de Luxemburgo, la bolsa de Luxemburgo, se convierte en la mayor plaza extranjera de activos chinos. Luxemburgo, la mayor plaza extranjera de activos chinos.
Y ahí tenéis la caída del yuan a través de TradingView. ¿Veis? Sencillamente que desde enero hubo un cierto debilitamiento. Estamos viendo ahora mismo dólar contra yuan. Cuando baja el dólar contra yuan se dice que con cada dólar compro menos yuanes. Y daos cuenta cómo estamos volviendo a niveles propios de inicios de 2019, que son niveles fuertes. Y eso quiere decir que está recuperando parte del terreno que habría perdido el yuan en toda la guerra comercial, que lo que hacían era abaratarlo para mantener el flujo comercial. Ahora pueden permitirse que el yuan suba y siguen vendiendo más porque, en teoría, la industria china está más recuperada que la industria norteamericana y que la industria europea. Es decir, que dada la crisis actual, olvídate de la guerra comercial, hay que comprarle a China sí o sí, porque ellos ya han pasado por el mal momento y porque ellos han anunciado que la crisis del COVID ha sido resuelta en China. A ellos no les hace falta esa crisis ya. La economía estaba, por decirlo así, digitalizada o se estaba digitalizando con o sin COVID, porque al gobierno chino no le hace falta la excusa del COVID para digitalizarte a ti como ciudadano chino. No les hace falta esa excusa, lo hacen porque quieren y punto. Ya lo estaban haciendo desde el año 2018, el programa de puntos sociales, eso ya estaba en vigor. Por lo tanto, esto es otra película. Es a los occidentales a los que les hace falta el discurso del COVID, a China no le hace falta. China en todo caso lo ha podido lanzar para que de algún modo u otro saque ventaja, por supuesto, económica, comercial, industrial, de esa crisis. Sumerge al resto de países occidentales en ella y mientras tanto China sigue avanzando para adelante. Entonces, China saca ventaja competitiva de esta crisis, pero no tiene una ventaja interna social porque esa no le hace falta. Europa tratará de sacar una ventaja interna y social de esta crisis. Si os fijáis, lo que estoy desvelando aquí entre líneas, para los que estéis atentos, es que en realidad nada nos hace pensar que lo que está ocurriendo accidentalmente, ni que tampoco lo que está ocurriendo hace que los gobiernos occidentales se rebelen contra lo que está pasando o que digan, no, es que esta crisis ha venido. El único que se rebela aquí es Donald Trump, diciendo, criminalizando, culpando de todo esto a China. El resto de países occidentales nunca lo han cuestionado, digamos que nunca apuntaron en la dirección de por qué ha pasado esto. El resto de países occidentales dicen, no, está pasando esto y como está pasando esto, vamos a pasar a un mayor control económico, vamos a pasar a una digitalización, vamos a pasar a un mayor control geolocalizador de los ciudadanos, vamos a pasar a implementar una agenda que es muy beneficiosa y que desde luego Europa no podría implementar. China lo hace porque quiere. Europa no puede. Europa no puede hacer este tipo de medidas porque habría mucha gente que se pondría en contra, a menos que esté justificada con un terror, una campaña de algo mucho mayor. Entonces, Europa saca partido de esta crisis también, pese a que se esté autodestruyendo económicamente, saca partido. ¿Cuál? Una transformación. ¿Que no me lo crees? ¿Que no te lo crees? ¿Que no crees que lo que te estoy diciendo sea la realidad de lo que estamos viviendo? No importa, porque cuando leas literalmente las palabras de Boris Johnson y de cómo este blog de noticias sugiere que esas palabras te están diciendo claramente la verdad, Inglaterra reconoce un reset social, no un reset monetario, como hemos hablado en más de una ocasión. El reset monetario será parte de eso, pero esto es un reset social, van a reestructurar la sociedad.